¿Será que Dios está al tanto de nuestras vidas? Viene la profecía Habacuc, hermanos, versículo 2. Habacuc comienza a hablar a Dios y le dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová? Esto es una oración, hermanos. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Quiero que intentes de comprender cómo se sentía el profeta. A veces nos acercamos a aquellos profetas menores, le llaman, no sé por qué menores, todos son profetas, tampoco hay mayores, son profetas. Y él clama y le dice: ¿por qué no me escuchas, Señor? No conozco tu vida, hermano. No sé qué atravesaste estos 3 días que van de la semana. Pero tal vez tú y yo nos sentimos como el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo seguiré orando y no me escuchas, Señor? Trata de comprenderlo. No sé tú, pero yo siento al profeta Habacuc triste, y tal vez se sentía hasta cierto punto medio desamparado. Sentía que Dios no le oía y el panorama por el que estaba cruzando era un panorama muy triste, hermanos. Quiero que recordemos esto. No pongas a Dios en la balanza por un día. No pongas a Dios en la balanza por un mes. Y no pongas a Dios en la balanza por un año. Si es que te atreverás a poner a Dios en la balanza, ponlo a lo largo de toda tu vida y a lo largo de la eternidad, hermanos. Y Dios ya nos dio la vida eterna, hermanos. Así es que si ponemos a Dios en balanza, Dios no solo es bueno, hermanos, Dios es más que bueno, hermanos. Sin embargo, por algunos días, meses, cruzaremos por estos ríos de tempestad, que nos sentiremos como el profeta: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? Creo que si pasas algunos años de ser cristiano, te sentirás en algún momento de tu vida, hermanos, como Habacuc. Pero cuando aprendes a ser fiel, hermanos, en esos momentos, podrás salir victorioso y reconocer que Dios es siempre bueno y Dios es siempre fiel, hermanos. Su oración eran 2. Primero le dice: ¿por qué no me escuchas? Y después le dice: ¿y por qué no salvas? Su petición eran 2. Una: ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué siento que no oyes mi oración? ¿Y por qué no me salvas? Habacuc fue el profeta, hermanos, que profetizó la caída de Jerusalén. No solamente profetizó la caída de Jerusalén, sino que profetizó que iba a ser conquistada por Babilonia, quienes servían a dioses paganos, hermano. ¿Tú crees que era fácil para Habacuc comprender cómo es que Dios permitiría que Jerusalén fuese destruida y aún más por los babilonios? Habacuc no comprendía lo que Dios estaba haciendo, hermanos. Mientras empezaba a estudiar la vida del profeta Habacuc, recordé, hermanos, que así se sentía el salmista Asaf. Vayamos al Salmo 73, hermanos, y marquen ahí su Biblia en Habacuc, porque tardaron como 5 minutos en encontrarlo. Entonces ahí déjenle la marca, hermanos, en Habacuc. Pero vayamos a Salmo 73, versículo 2. No solamente Habacuc, pero Asaf, hermanos, cruza un momento difícil en su vida y en su servicio cristiano. Y él dice con una muy grande honestidad: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Casi me alejo. Por poco y resbalaron mis pasos. Me encanta la honestidad de los hombres en la Biblia, hermanos. Versículo 3, él dice: casi me aparto de Dios porque tuve envidia de los arrogantes. Cuando una persona tiene envidia, hermano, es porque no está contento con lo que Dios ha hecho con esa persona, y vaya que Dios ha sido bueno con nosotros, hermanos. Pero después nos dice: viendo la prosperidad de los impíos, en otras palabras y en palabras más entendibles, porque al malo le va bien y al que trata de hacer la voluntad de Dios le va mal. En palabras entendibles era lo que estaba diciendo Asaf. Cuando no tenemos nuestros ojos en Dios, no importa si eres Pedro, te hundirás, porque aún Pedro se hundió. Viendo la prosperidad de los impíos, nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, mis hermanos, el autor y consumador de la fe. Y si queremos mantenernos, debemos mantenernos como viendo al invisible.
Y cuando yo quito mi mirada del Señor, yo comenzaré a hundirme en mis propios problemas, hermano. Y él sigue diciendo su discurso, hermanos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los mortales, ni son azotados como los demás hombres. Asaf estaba pasando un muy mal tiempo, hermanos. A veces nos acercamos a estos hombres en la Biblia y creemos que eran malos cristianos, pero no lo eran. Eran buenos cristianos, hermanos. Estaban pasando por un momento de dificultad. Hasta que él dijo en el verso 13, hermanos, con una manera muy triste, el salmista Asaf dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, hermano. Trata de sentir cómo se sentía Asaf. En vano he limpiado mi corazón, en vano he vivido para Dios, en vano me he guardado del pecado, en vano todo lo que hacía parecía en su mundo que había sido en vano. Guarda esto en tu corazón, hermanos. Cuando no reconocemos la soberanía de Dios, viviremos en tristezas, hermano. Tú debes de saber que Dios está al tanto de tu vida, hermanos. No solo Dios está al tanto allá del mundo, hermanos, Dios está al tanto de tu mundo. Pero Habacuc y Asaf dijeron: ¿será que Dios está al tanto de mí? ¿Por qué Dios permite este? Regresamos a Habacuc, hermanos, capítulo 1, versículo 3. Exactamente así es como se sentía el profeta Habacuc. Verso 3 dice: ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Por qué me haces ver lo que estoy viendo? ¿Por qué haces que esto que vea sea molesto? Destrucción y violencia están delante de mí. No solo hay violencia, hay pleitos y hay contiendas delante mío. Él no entendía por qué estaba pasando lo que estaba pasando. Mas sin embargo, Dios nunca nos mintió, porque Él mismo dijo que en el mundo tendremos tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo, hermanos. Cuando tú y yo dejamos de confiar en un problema, sea grande o sea chico, fírmalo, hermano, nos devastará. Porque no estamos creyendo en la soberanía de nuestro Dios. Mira lo que Pablo atravesó, hermanos. Segunda de Corintios 11:23. Y deja tu la marcada en Habacuc. Segunda de Corintios 11:23. El apóstol Pablo nos dice lo siguiente: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Dios nunca nos mintió que tendríamos cargas en esta vida, hermanos. Y entre comillas, hermano, no juegues a la competencia de quién tiene más problemas. A veces se le acerca un hermano a otro: ¿y cómo estás? Bien, gracias a Dios, hermano. Y empiezas a contar: bueno, me pasó tal. Y luego el otro le dice: no, pero no vas a creer que me pasó a mí. Y luego el otro viene con la otra y parece una competencia de ver quién tiene más pruebas, hermano. Como aquel hombre, ¿verdad?, que se quería aventar de un puente. Y ya estaba listo, hermanos, para aventarse al puente, y en eso se acerca un policía y le dice: señor, no se quite la vida. Y le dice: platíqueme un poquito sus problemas. Y él le dice: bueno, pues tengo problemas con mi esposa. Mis hijos no me quieren, no quieren ni siquiera verme. Perdí mi trabajo. Y le empezó a contar toda la historia, hermano. Que el policía se aventó con él, hermanos. Esto no es una competencia por ver quién tiene más problemas, hermano. Si tú ves a la persona que está en la banca de enfrente, hermanos, también tiene problemas. Y el que está en la banca de atrás también, hermanos.
Hay un dicho que se dice en Estados Unidos que traducido dice: a veces crees que del otro lado el pasto está más verde, pero también el otro pasto debe podarse, hermanos. Todos seremos atribulados, hermanos. Sin embargo, Pablo no solamente dijo los problemas que él tuvo, sino que también Pablo, con un rostro en su sonrisa, nos dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y también dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No te enfoques solo en tus problemas, yo sé que los hay, pero también en tus bendiciones, y también las hay, mi hermano. Y Habacuc, hermanos, empieza a profetizar contra Jerusalén. Me pongo a pensar en Habacuc, hermanos, y lo doloroso que debió de haber sido para él profetizar, hermanos, la destrucción de Jerusalén. Regresamos a Habacuc capítulo 1, versículo 5. Y él empieza a decir, hermanos: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, una nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, y de ella misma proceden su justicia y su dignidad. Versículo 11, miren lo que dice: luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Estaba profetizando, hermanos, la invasión de Babilonia, y reconociendo que los babilonios le iban a atribuir su victoria a su Dios con D minúscula. Con razón el profeta se sentía tan mal, hermano. Habacuc estaba desconcertado. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué permites esto? Y luego Habacuc le empieza a decir a Dios en el versículo 12 lo siguiente: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? Y le empieza a decir: ¿no eres tú desde el principio? En otras palabras, ¿qué acaso no eres tú el eterno? ¿Qué acaso no eres tú el todopoderoso? ¿Qué no puedes hacer algo? La petición no era tan mala hasta cierto punto, pero dentro de todo eso venía un gran ¿por qué, Dios? Después de todo esto, Habacuc toma una muy mala actitud, hermanos. Y guarda esto en tu corazón: cuando pones en duda lo que Dios hace, siempre tendremos una mala actitud. Te lo voy a repetir: cuando pones en duda lo que Dios hace, siempre tendremos una mala actitud. Dios sabe ser Dios, hermanos. Versículo 13 le dice a Habacuc de una manera muy irreverente y irrespetuosa a Dios: muy limpio eres de ojos, ¿no? Este texto fue dicho a Dios, hermanos, por parte de Habacuc. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. ¿No puedes ver el agravio? Hagámoslo entendible. Muy limpio eres de ojos, ¿qué no ves? Cuidado, Habacuc. Habacuc estaba muy mal, hermanos. ¿Alguna vez le has preguntado a Dios por qué haces lo que haces? Si alguna vez lo haces, te aseguro que no estamos bien, hermanos. Deja a Dios ser Dios. Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Amén, hermanos. Dios nos guarde de tener una mala actitud hacia Dios, porque si algún día tuviésemos duda o una mala actitud de lo que Dios hace, imagínate cómo la tendremos hacia las personas. ¿Te imaginas cómo era Habacuc, hermano? Si a Dios le dijo: tú que eres de ojos limpios, ¿qué no ves? ¿Te imaginas cómo trataba a otras personas? Solamente escucha su plática: no que eres de ojos limpios, ¿qué no ves? Después en su oración le dice: ¿por qué callas? ¿Por qué no obras? Habacuc estaba muy mal enfocado, tenía cierta razón humana, pero una pésima actitud y una falta de la comprensión de la soberanía de Dios, hermanos. Glorioso el día que reconozcamos que nuestro Dios es soberano, hermanos, que nuestro Dios está en control. Hermano, y siempre que pases por dificultad, recuerda esto, hermano. Vamos a decirlo todos: Dios está en control después de las 3. 2, 3. Dios está en control. Eso es la soberanía de Dios, hermano. Habacuc: Dios está en control. Hermano, tal vez tu problema es tu familia, tu trabajo. Hermano, Dios
está en control. Nunca tomemos la ruta que tomó Habacuc en el capítulo 1, hermano. ¿Que eres de ojos limpios? ¿Qué no ves por lo que estoy pasando? Y me impacta nuevamente la misericordia de Dios, hermanos. Que vaya que Dios ahí lo pudo ver terminado y con todo derecho. Recordemos esta noche que Dios es omnisciente y nada se sale del plan perfecto de Dios, hermano. Ese fue el error de Habacuc y es nuestro error también, hermanos. Vayamos a Proverbios capítulo 15, versículo 11. Proverbios capítulo 15, versículo 11. Fíjense qué versículo, hermanos. El Seol y el Abadón están delante de Jehová. ¿Cuánto más los corazones de los hombres? Cuando la Biblia habla de Seol, sí puede hablar de muerte, pero literalmente está hablando del infierno, hermano. Si el infierno está delante de Dios, con signos de exclamación dice, ¿cuánto más el corazón de los hombres, hermanos? Dios sabe dónde están sus hijos y Dios sabe a dónde irán sus hijos, hermanos. Y entre comillas, qué importancia ganar almas, hermanos. Vayamos a Daniel capítulo 12, versículo 2, me voy a desviar dos textos. Daniel 12:2 dice la Biblia, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos ¿para qué, hermanos? Gloria a Dios que esos somos nosotros, hermanos. Y aquellos a los que le vayamos a predicar el sábado despertarán para vida eterna, hermanos. Pero otros para una vergüenza y una confusión perpetua. ¿Que no profetizamos en tu nombre? Apartaos de mí al fuego eterno. Versículo 3. Dicho que hay una eternidad, que hay un cielo, que hay un infierno, dice, los entendidos, el cristiano que comprende esta verdad, resplandecerán como el resplandor del firmamento y saldrán y enseñarán la justicia a la multitud y serán como estrellas a perpetua eternidad. Dios considera una estrella aquel que sale y predica de su palabra para que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Cristo, hermanos. Yo sé que Dios ya sabe, hermanos. Pero como Spurgeon dijo, Dios sabe quién irá al cielo y al infierno, pero yo no. Y el mandato ha sido expuesto, id por todo el mundo y predicar el evangelio, hermanos. Miren lo que dice 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16 dice la Biblia, pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme. ¿Por qué, hermanos? Porque me es impuesta, ¿qué palabra dice ahí? ¿Es necesario tomar agua, hermanos? ¿Es necesario comer? Pablo dijo, me es necesario predicar el evangelio. Mano, ¿es tu necesidad predicar el evangelio este sábado? Pablo dijo, me es impuesta necesidad y ay de mí si no anunciar el evangelio. Y el siguiente texto nos dice, hermanos, por lo cual, si lo hago de buena voluntad y este sabadito vengo deseoso de que gente sea salva, ¿qué vamos a tener? ¿Te imaginas una recompensa de Dios, hermano? Yo no sé tú, pero yo quiero una recompensa, hermano. No me caería nada mal una recompensa de Dios. Y dice, pero si estás de malas, no importa. Como quiera debes ser obediente. Ahora, ¿vamos por obediencia o vamos por un premio, hermano? Yo prefiero ir con premio, hermanos. Mejor es con recompensa, hermanos, este sábado. Hermano, ¿qué acaso Dios no nos ve? Estaba leyendo Spurgeon y él dijo, somos ateos en la práctica. No somos ateos en conocimiento, creemos en Dios, amén, hermanos. Pero somos ateos en la práctica. Hermano, ¿a dónde nos vamos a hacer si dice, ya hay de mí si no anuncio el evangelio? Si no salimos a predicar el evangelio, muestra ateísmo. Porque no estoy creyendo lo que Dios me mandó a hacer. De nada, buenas noches, hermano. ¿Cómo estar a gusto sin obedecer a Dios, hermano? Pero cuando tú y yo nos sintamos como Habacuc o como Asaf, recuerda ese proverbio que acabamos de leer, Proverbios 15:11, hermanos. Cuando tú creas que Dios no está al tanto de tu vida, regresamos allá a Proverbios 15:11, el Seol y el Abadón están delante de Jehová. El corazón del hombre no es tan extenso como el reino de la muerte y su tormento. Y nos deja algo muy claro. Si una sola mirada de Dios puede ver lo más profundo del infierno, ¿cuánto más Dios ve el corazón de los hombres, hermanos? Hermanos, qué proverbio.
Si el alma que está en lo más profundo del infierno, Dios solo se asoma y la ve. Por eso usa esa exclamación. ¿Cuánto más? Dios ve tu corazón. Dios ve tu corazón. Hermano, tú y yo no estamos fuera del plan de Dios, hermanos. Dios nos ve, hermanos. Amén. Que no nos quede duda, hermanos. Sus ojos pueden descubrir los más íntimos pensamientos de nuestros corazones. Dios puede ver todo dentro de nosotros, hermanos. ¿Qué estaba mal con Habacuc y con Asaf? Estaban pensando que Dios no los estaba viendo, hermanos. Cuando te preguntes cuándo nos ve Dios, la respuesta es siempre, siempre y en todo lugar, hermanos. Oh hombre, que piensas que puedes esconderte del Altísimo, aún de noche cuando ningún ojo humano puede ver y la cortina está bajada, pero sus ojos nos examinan, hermanos. Dios siempre nos ve y Dios siempre está en control, hermanos. Y quisiera preguntarte algo, ¿dónde te esconderás este sábado? ¿Cuál será tu escondite de vidrio ante los ojos de nuestro Dios, hermano? Regresamos a Habacuc capítulo 3, versículo 1. Habacuc empieza a cambiar un poquito su manera de pensar, hermanos. Y dice, oración del profeta Habacuc. Ya estudiamos la primera parte de la oración, hermanos. Fue una oración triste. ¿Por qué no me escuchas, Señor? ¿Será que acaso mi vida no está delante de tus ojos? Eso ya nos quedó claro. Si el mismo infierno está delante de sus ojos, ¿cuánto más nuestro corazón y cuánto más nuestra vida, hermanos? Versículo 2. Fíjense la oración ahora de Habacuc. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, fíjense qué oración. Aviva tu obra. En medio de los tiempos y en medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Su oración cambió después de escuchar. Por eso qué importante es escuchar la palabra de Dios, hermanos. Cuando tú y yo escuchamos la palabra de Dios, nuestra mente cambia. Entramos con el corazón tan cargado por problemas y salimos pensando en qué buen Dios tenemos, hermanos. Pídele a Dios que te avive tu corazón, hermanos. Si otro hermano no quiere avivarse, allá él, pero tú avívate, hermano. Mira Apocalipsis 22:11. Habacuc le dice, he escuchado tu palabra y temí. Aviva tu obra, Señor. Qué bendición que cada uno de nosotros le podamos decir a Dios, Señor, avívame a mí. Si el que está al lado tuyo no se quiere avivar, no importa, pero tú avívate, hermano. Apocalipsis 22:11 dice, el que es injusto, siga siendo injusto. El que es inmundo, sea inmundo todavía. Pero el que es justo, siga practicando la justicia. El que es santo, santifíquese todavía. Y después nos dice el siguiente texto, he aquí, vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar ¿a quién? ¿Quieres vivir para el diablo? Ve y vive para el diablo. Pero si quieres vivir para Dios, sigue viviendo para Dios, mi hermano. ¿Quieres vivir en el pecado? Ve y revuélcate en el pecado, hermano. Pero quieres servir a Dios, entonces gana almas para Dios, hermano. Porque cada uno recibirá su recompensa. Hermano, si alguien más no se quiere congregar, tú congrégate. Si alguien más no quiere apoyar la iglesia, tú apoya a la iglesia. Si otro no quiere ganar almas, tú gana almas. Si alguien no quiere tomar su cruz, tú toma tu cruz. Si alguien se quiere salir del coro, tú canta en el coro. Si alguien no quiere tocar en la orquesta, tú toca en la orquesta. Si alguien no quiere servir, tú sirve, hermano. El que sea injusto, sea injusto. Pero el que sea justo, sea justo. El mundano sea mundano, pero el cristiano sea cristiano. Colosenses dice, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Porque será Dios quien nos recompensará, mis hermanos. No te emociones, pero Dios recompensa muy bien, mis hermanos. El que no quiera, no lo haga, ni siquiera trato de convencerte, hermano. Pero aquel que quiera vivir para Dios, hermano, sigue santificándote y vive para tu Dios. Habacuc tuvo un avivamiento personal, hermanos. Después de sus dudas, escucha su palabra, le entra el temor de Dios, hermanos, y busca un avivamiento. Y fue lo mismo que le pasó a Asaf, hermanos. Vayamos a Salmo 73:16.
Estoy haciendo un paralelo de cómo le pasó lo mismo a Habacuc que a Asaf. Salmo 73, 16 dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Asaf pasó por una encrucijada muy difícil en su vida. Pero en ese momento de dificultad, tomó la buena decisión del siguiente versículo y dice: hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que vine a la iglesia y escuché que fiel es Dios, y escuché la predicación de la palabra de Dios, comprendí el fin de ellos. Habacuc escuchó la palabra de Dios, temió y pidió un avivamiento, y hasta que Asaf entró en el templo de Dios, comprendió el fin de aquellos a los cuales él envidiaba. Los himnos, la predicación, hermanos, cambiaron su manera de pensar. La Biblia dice que su palabra es como martillo, como espada. La palabra de Dios es poderosa, hermanos. El salmista dice: tus dichos me han vivificado. Y dice: si anduviera en medio de la angustia, tú me vivificarás. Fue la palabra de Dios, hermanos, lo que avivó a Habacuc. Y fue la palabra de Dios al entrar en la iglesia lo que avivó al salmista Asaf. Y será venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios lo que aviva en nuestro corazón endeble, hermanos, en este mundo. No hay mejor antídoto contra la depresión que la poderosa palabra de Dios, hermanos. Y después de buscar un avivamiento personal, hermanos, la actitud de los dos cambió. La de Asaf y la de Habacuc fue completamente otra. Vayamos primero a ver la de Habacuc, capítulo 3, versículo 16. Después de buscar un avivamiento, él dijo: oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos. Él se sentía tan mal, hermano, de haberle dicho a Dios: tú que eres de ojos limpios, ¿qué no ves? Y cuando tú pongas en juego lo que Dios hace, hermano, y te das cuenta de que es un Dios soberano, te sentirás como Habacuc, hermano. Pudrición entró en mis huesos, dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Versículo siguiente. Y él termina diciendo, hermanos: aunque la higuera no florezca y en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Verso 18. Con todo, ¿qué dice ahí, hermanos? ¿Te ves la diferencia de Habacuc quejándose con Dios? ¿Que acaso no estás al tanto de mi vida? Cuando escuchó su palabra y buscó un avivamiento personal con Dios, le dice: con todo yo me alegraré, Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación, hermanos. Hermanos, que sea Dios nuestro gozo, que sea Dios quien sacie nuestro corazón, que sea Dios, como dice el salmista: solo en Dios está callada mi alma. Hermano, ¿qué pensarías en un cielo que tengas todos tus amigos, un sol brillante, tu comida favorita, tu bebida favorita, vistas espectaculares, jamás sentir dolor ni tristeza, pero un cielo sin Dios? Que tengas todo lo que quieras, menos a Dios. Y creo que muchos cristianos estarían satisfechos. Habacuc le dijo: yo me alegraré en Jehová. Si Dios fuera nuestro gozo, estoy seguro que tú le servirías. Pero como Dios no es tu gozo, por eso no le sirves. Y él termina diciendo en el verso 19, hermanos: Jehová el Señor es mi fortaleza. Y termina este libro diciendo: el cual hace mis pies como aquel animal de ciervas que me hace estar sobre mis alturas. Hermanos, en este pasaje ¿se le acabaron sus problemas a Habacuc? No. Pero él comprendió lo que el salmista decía cuando le dijo: llévame a la roca que es más alta que yo. Él no vivía en sus problemas, vivía por encima de sus problemas, porque él vivía con Dios, hermanos. Dios no le quitó sus problemas, pero sí su panorama y cómo verlos, hermano. Y fue Dios su contentamiento. ¿Cómo es nuestra oración? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué la vida es injusta conmigo? ¿O oí tu palabra y temí? Avívame a mí, Señor.
No sé si alguien más busca avivamiento, pero pudieras avivarme a mí. No sé lo que hagan otros, pero yo quiero seguirte, y que nuestro himno entre semanas sea: he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. Que ese sea nuestro canto, hermanos. Que decidamos seguir y servir a nuestro Dios, hermanos. Avívame a mí, Señor. Y no hay manera mejor que puedas servir a Dios que hablándole a otra persona de Cristo, hermanos. Y Él dice: me haces andar en mis alturas, hermanos. Cuando tú y yo tenemos problemas, solamente levanta tus ojos un poquito más y ve que hay alguien más grande que nosotros. El salmista no se equivocó cuando dijo: en la sombra del Altísimo haré mi morada, hermanos. Gloria a Dios por eso, hermanos. ¿Quieres seguir adelante? ¿Quieres andar en las alturas? Humíllate ante el poderoso Dios y Él nos ayudará a vivir por encima de nuestros problemas, hermano. Y de la misma manera terminó Asaf. Regresamos a Salmos 73, 27. Estamos viendo cómo Asaf estaba desanimado y dice: por poco se resbalaron mis pies viendo la prosperidad de los impíos. Después dice: ciertamente en vano he limpiado mi corazón. Pero en el 27 dice: porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Después de entrar en el santuario de Dios, comprendió: quien se aleja de Dios le tiene que ir mal. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El siguiente texto es el más bonito, y con esto se acaba el Salmo de Asaf. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, hermanos. No sé si logras comprender el avivamiento que tuvo Asaf, hermanos. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza, para contar todas tus obras. Hermano, en cuanto a mí, deja de pensar en plural, hermano. En cuanto a mí, ¿qué vas a hacer tú con Cristo? Es el título de nuestro aniversario, hermanos. Asaf dijo: yo me acercaré a Él y le serviré. No sé qué hagan los demás, pero yo me voy a acercar y le voy a servir. No, fue lo mismo que hizo Josué. Pero yo, y él sí le agrega: y mi casa serviremos a Jehová. Decisión personal. Habacuc terminó diciendo: no importa cómo esté, yo te serviré. ¿Cómo responderás tú, hermano? Avivémonos y reconozcamos que si hay una cosa que Dios usa, es personas disponibles. Si tú estás disponible, te quito toda duda. Dios te va a usar, hermanos. Y no te va a usar en el futuro, no te va a usar ahí en el 2000. Hermano, Dios te puede usar mañana. Dios te puede usar este sábado, hermanos. Amén. Simplemente uno debe estar disponible. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Te sientes como Habacuc, hermano, o te sientes como Asaf esta noche? Mientras el piano comienza a tocar, el altar está abierto. ¿Te sientes como el profeta Habacuc? ¿Por qué me pasa esto, Dios? Tal vez sientes injusticia en tu vida. ¿Qué acaso no ves, Señor? ¿Qué no tú que eres de ojos limpios? ¿Qué no ves? Tal vez te sientes como el profeta Habacuc. ¿Por qué me pasa esto, Señor? Él sentía injusticia, hermano. Yo no sé cómo te sientas tú, pero sí comprendo cómo se sentía el profeta Habacuc. O tal vez te sientes como Asaf y eres honesto y dices: por poco se deslizaron mis pies. Estuve a punto de dejar de confiar en Dios, porque quité mi mirada del Señor, viendo la prosperidad de los impíos. Y qué triste el día, hermanos, cuando Asaf dijo: en vano he limpiado mi corazón. Hermano, no pienses que es en vano servir a Dios. No pienses que es en vano leer tu Biblia. No pienses que es en vano orar. No pienses que es en vano cargar la cruz. No pienses que es en vano vivir en santidad. No pienses que es en vano hablarle a un pecador más de Cristo. Recuerda que a Cristo el Señor servimos, y Él nos recompensará a cada uno conforme a nuestras obras, mis hermanos. Hasta que Asaf entró en el santuario de Dios y escuchó su palabra, comprendió el fin de ellos y el fin de Él, y termina diciendo: en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. No creo que haya mejor postura que la de Asaf al decir: en cuanto a mí. Yo no sé qué haga
otra persona, pero yo voy a seguir confiando en Cristo. Yo sigo creyendo en Cristo. Yo sigo creyendo que Él contesta oración y sigo creyendo que vale la pena servirle. Habacuc buscó un avivamiento después de escuchar su palabra, hermanos, y él dijo: aunque las ovejas sean quitadas, con todo yo me alegraré en Jehová, porque Él me hace andar sobre mis alturas. Busca tú un avivamiento. No esperes a que se avive el de al lado. Tú busca avivarte, mi hermano, y date cuenta que una chispa enciende un fuego. Spurgeon dijo: yo quiero ser esa chispa que prenda un fuego de avivamiento. Y en esta oración, ¿por qué no le dices: Dios, yo estoy disponible a lo que tú quieras, cuando tú quieras, donde tú quieras? Y hermano, si estás disponible, ¿por qué no le dices a Dios: yo te voy a servir esta semana? Permíteme servirte este sábado. Y hermano, si el sábado no puedes, solo, hermano, dile a Dios: le voy a hablar a una persona esta semana de ti. Hablemosle a otras personas de Cristo y gocémonos en que Dios nos use. Si tú te ocupas de Dios, Dios se va a ocupar de ti, mi hermano. Padre, gracias por lo bueno que eres, y perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos sido como Habacuc, poniendo en duda lo que haces, o como Asaf, creyendo que no tienes cuidado de nosotros. Cuando, Señor, si aún el infierno está delante de tus ojos, cuánto más nuestros corazones, nuestras vidas, voluntades, pensamientos, familias, decisiones y nuestra misma vida está delante de ti. Gracias porque podemos descansar en tu soberanía y en que tú tienes cuidado de nosotros. Qué bendición saber que si tú tienes cuidado de las aves, ciertamente con más razón cuidarás de nosotros. Ayúdanos a en desánimo correr a tu palabra, porque será lo que nos dará un avivamiento, y a levantarnos como unos hombres renovados y dispuestos a servirte, sabiendo que tú nos recompensarás. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén.